Hola, hola y bienvenidos a un día más en el que estamos estudiando las profecías bíblicas. Hoy vamos a estar estudiando acerca de el arrebatamiento de la iglesia o el arpazo o el rapto. Como cualquiera de esos tres términos lo podemos conocer, y entonces necesito que se vayan a Primera de Tesalonicenses 4:16, que ese es el versículo clave que nos habla de este tema. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, y con esta palabra vimos que son dos grupos el Señor que viene en su arrebatamiento. El primer grupo son las personas que hayan muerto en Cristo. Ellos son los primeros en resucitar. Luego dice Pablo que luego nosotros que quedemos con vida vamos a ser arrebatados en las nubes junto con Él. Entonces ya vemos esos dos grupos de personas que son los que van a ser arrebatados. Hay tres teorías que los estudiosos han llegado a la conclusión. Cada quien en su teoría. Yo les voy a decir cuáles son las tres teorías y les voy a decir cuál es la que yo creo en cuestión de lo que he estudiado. Está la teoría de la pretribulación, que son los que creen que el arrebatamiento va a ser antes de los 7 años que hemos venido estudiando, cuando se manifieste el hombre de pecado o el anticristo. La iglesia va a ser arrebatada antes de eso. Está la creencia de los que van a ser arrebatados a la mitad de la tribulación, o sea, solo van a pasar los 3.5 años antes de que el anticristo ya se tenga su herida de muerte, que ayer estuvimos explicando, y que la iglesia va a pasar esa parte y va a ser arrebatada a la mitad de la tribulación, no va a pasar por la gran tribulación. Y está la postura de que la iglesia va a pasar por los 7 años de tribulación. Mi postura, según yo lo que he estudiado, yo soy pretribulación. Yo creo de que Cristo va a venir por la iglesia antes de que comience la tribulación. Pero esto no es solo porque yo lo creo, sino que los estudiosos que creen en esta pretribulación son sustentados por varios versículos, de los cuales les voy a leer ahorita. El primero se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:9, que es abajito del que acabamos de leer, que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de tribulación se le llama el día de la ira de Dios, porque es el día en que Dios va a emitir sus juicios a la tierra. Y por eso se le llama el día de la ira. Y en este versículo nos está diciendo que Dios no nos llamó para ir a la iglesia, sino que para salvación. El segundo versículo que sustenta esta teoría está en Apocalipsis 3:10, que dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Está diciendo el Señor que Él nos va a guardar de esa hora de la prueba. La hora de la prueba es los 7 años de la tribulación. Por eso es que la gente dice, no vamos a pasar por la tribulación. Y el segundo se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2:7-8. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces dice que ya está el misterio de la iniquidad. ¿Qué es la palabra iniquidad? Aquí le tengo el significado, es una resistencia abierta, organizada y armada contra la autoridad. Es un levantamiento organizado de asuntos para derrocar toda autoridad legal. Entonces, por eso es que al anticristo en la Biblia se le llama el inicuo, porque él está en contra de la autoridad de Cristo. Entonces, eso lo que nos dice en este versículo es de que el misterio de la iniquidad, pero dice, solo hay quien al presente lo detiene hasta que una vez sea quitado, o sea, que hasta que una vez sea quitado eso, nos dice que el inicuo o el anticristo va a poderse manifestarse en la tierra.
Entonces nos dice que ya está en acción el ministerio de la iniquidad, pero hay quien a la presente lo detiene. ¿Y quién es esa que detiene a que el anticristo pueda manifestarse en ese tiempo? Entonces ese es la iglesia. Y dice que hasta su vez, hasta que él se va a poder manifestar, hasta que sea quitado de en medio, dice 2 Tesalonicenses 2:7. Entonces, ¿quiénes en? Hasta que sea quitado de en medio la iglesia, va a poderse manifestar el hombre de pecado. Les hago aquí una separación porque recordemos que el inicio de los 7 años que nos habla en Daniel 9:27, el inicio no es el arrebatamiento, el inicio es el pacto que hará con muchos, que nos dice Daniel 9:27. O sea que del arrebatamiento acá pueden pasar días, pueden pasar un mes, no sabemos. Pero no es que porque muchas personas enseñan que con el arrebatamiento empieza la gran tribulación, y no es así. La gran tribulación empieza cuando el anticristo hace un pacto con muchos, que dice Daniel 9:27. Y bueno, aquí les hice este dibujo para que podamos entender. Aquí está la tribulación, que son los 7 años desde el 0, 3.5 a la mitad y los 7 años. La tribulación está dividida entre tribulación y gran tribulación. Aquí va a ser el tratado de paz, y aquí supuestamente van a ser 3 años y medio de paz cuando va a venir el anticristo, va a tener su herida de muerte. ¿Se acuerda que le expliqué en el video anterior? Y de aquí se va a revelar la cara de que es el mismo Satanás poseyendo el cuerpo de él. Entonces de aquí a acá ya les acordamos que eran 42 meses, o en los versículos que dice tiempos, que son 2 años, tiempo 1 año, medio tiempo 0.5, que son 3.5 años. Esos son los 42 meses que nos habla la Biblia. Y les voy a leer este versículo que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice: pero con respecto, la manifestación del hombre de pecado, que es el anticristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, que de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis, al 7, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, que fue el que les leí, solo que hay quien a la presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién tiene que ser quitado de en medio? La iglesia, para que él se manifieste. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Y se escucha un poco duro eso que dice que las personas que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, que Dios les envía un espíritu engañoso. Se escucha duro, pero la verdad es que el humano, mucha gente es dura de corazón. Entonces Dios llega a un punto en el cual yo estuve tantos años, morí por ti, tantos años te he guardado, te he cuidado, te he mandado gente que te hable y tu corazón todavía sigue duro conmigo, y con esa persona rápido le crees, rápido te maravillas de sus obras. Entonces Dios dice: ¿le querés creer a él? Está bien, ándate con él. Entonces ya llega un punto en el que Dios ya no va a estar accesible como antes, ya no va a estar a la orden, ya no va a estar en ese tiempo en el que la iglesia sea quitada y las personas que no quieran, que se van a poner la marca de la bestia, las personas que vayan a adorar a la bestia y se olviden de Dios, a esas personas Dios ya les va a dar la espalda, ya no va a estar ahí
como antes que Dios te mandaba a llamar por un mensaje, por una prédica, por un amigo, etcétera, etcétera. Tantas cosas que Dios hacía para llamar tu atención en esos 7 años. Si tú, hermano, o se llega a quedar en esos 7 años, déjame decirte que la salvación solo va a venir a través de que seas mártir de Cristo, que demuestres con tus acciones, con tus palabras, de que amas a Dios. Ya no es tan fácil como antes. Por eso es que Dios nos ha advertido. Últimamente han pasado tantas cosas, situaciones. Yo sé que la tierra no es la misma del 2020 para acá. Yo sé que hay gente que ha sentido que esto, que la vida no es igual, no es solo por la pandemia, porque seguimos en pandemia. Ahí ustedes pueden ver que los terremotos están a la orden del día, eh, las cosas malas, el hombre. Aquí voy a buscar qué versículo es donde dice el carácter de los hombres en los postreros días, y ustedes lo leen y ustedes dicen como, wow, así está la gente, o sea, sin amor natural, no le importa, puede matar, destazar y no tiene ni cargo de conciencia. O sea, la gente vive ahora con una maldad, vive con envidia, vive con rencores. O sea, sabemos que la humanidad cada vez va en declive. Pero el Señor aún así, con tanto pecado rondando, el Señor siempre nos abre las puertas, el Señor siempre está ahí diciéndonos, todavía tenés tiempo, todavía tenemos tiempo, todavía tenemos tiempo. Pero ese tiempo se va a acabar. ¿Qué va a pasar si la iglesia es arrebatada y tú no te vas? Y sabes, por lo que has oído, por lo que has estudiado, todo lo que le espera a las personas que se queden. Y hermano, no quiero que vos te quedes. Si estás viendo estos videos, y estás estudiando esto y vas a la iglesia y eres cristiano, nadie quiere que una persona que uno quiere se quede en estos, porque sabemos que vienen cosas difíciles. Pero aún así el Señor tiene misericordia y le da la oportunidad a la gente de ser salvos aún en medio de la tribulación. Pero ¿por qué pasar todo eso cuando el Señor desde antes nos está llamando, nos está rogando por otras personas a veces? Amigos que te talonean, vamos a la iglesia, hagamos esto, y muchas veces nosotros somos, de un corazón duro, somos testarudos y no queremos doblegarnos a Dios y a sus mandamientos, cuando sabemos que Él nos creó y sabemos que Él nos ama, que Él dio su vida por nosotros, para que nosotros tengamos un acceso completo a Dios, a nuestro Padre. Y Jesús hizo todo eso, vino aquí a la tierra hace 2000 años, murió por nuestros pecados, pero muchas veces, ¿será que no entendemos lo que significaba eso? Nosotros estábamos condenados a la muerte, porque dicen en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Nosotros estamos condenados a morir, pero Cristo vino y dio su vida por nosotros para limpiar nuestros pecados. Y con su sangre preciosa, Él nos dio acceso directo a nuestro Dios. Pero muchas veces no lo entendemos, no sé qué necesitamos que pase para que nosotros entendamos. Muchas personas van a necesitar quedarse en el arrebatamiento para entender, para que se les abran los ojos y entender. Pero en ese tiempo solo se van a oír los ayes, el crujir de dientes, el arrepentimiento, el por qué no lo hice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no esperemos a llegar a ese punto, pues, para que volvamos nuestro rostro a Dios, para que nos arrepintamos de corazón, para que nos dejemos todo pecado en nuestra vida. Claro, el humano siempre va a pecar, porque es algo que ya está en nosotros, pero el practicar el pecado es diferente. El practicar el pecado es como un deporte. La Biblia nos dice que los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. No está diciendo las personas que pecan, porque pecar es imposible, que no pecan, no hay nadie, pues, pero sí el practicar el pecado. Cuando ustedes miran a un deportista y va a una carrera, ustedes piensan que va a ganar una carrera si solo lo practica una vez al año. No, él tiene que practicar todos los días. Entonces a eso es lo que nos refiere el Señor cuando dice que los practican el pecado. O sea, que todos los días tenés que estar lidiando con la mentira, todos los días tenés que estar lidiando con la fornicación, todos los días tenés que lidiar con el adulterio, todos los días. ¿Qué es lo que estás haciendo? Practicando ese pecado. Entonces el Señor ahí es donde dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Así que hoy, si tú eres una persona que has estado alejada de Dios, si eres una persona que ha vivido en su carne, ha vivido practicando el pecado, que no le importa la palabra de Dios, no le importa nada de Dios, pero que a medida que has estado escuchando estas palabras y tú le dices, Señor, perdóname porque sé que sin ti nada soy. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Y les recomiendo que hoy que lleguen a su cuarto en la noche o vengan un día en la noche y ustedes solos, órenle al Señor y díganle que entre en su corazón, pídanle perdón por sus pecados, cambia de mente, cambia y regresa a los caminos del Señor. Hay gente que por muchos años estuvo asistiendo a la iglesia, pero con los afanes de la vida, los estudios, el trabajo, se fueron alejando poco a poco. Y el Señor hoy te está diciendo que regreses, que regreses. Él te lo pide por personas, te lo pide por mensajes, te lo pide por un sticker que dice Jesús te ama. O sea, tantas cosas que el Señor te está hablando para que tú regreses. Pero muchas veces somos duros de nuestro corazón y decimos, ay, mañana, ay, cuando me case, ay, cuando termine la universidad, ay, cuando tenga a mis hijos. No, o sea, el ay después puede ser muy tarde y el Señor te está hablando en este momento de que regreses a sus caminos, de que no lo ignores. O sea, estar con Cristo es la cosa más maravillosa. Yo hace varios años que decidí ir tras Cristo y créanme que es la decisión más importante que uno puede tomar. Y esa decisión yo no me arrepiento ni un tan solo momento de mi vida, porque no quiero regresar a lo que era antes. Yo no quiero regresar a la Fabiola que era enojada, gritona, que todo me molestaba, violenta. No, yo no quiero regresar a eso, ni quiero, no, no, no. Y el Señor ya me libró de eso. Y sigue trabajando en mí, claro, porque todos los días uno tiene que entregarles esas áreas de la vida en las cuales le dificulta a uno. Pero el Señor, poco a poco, Él te va ayudando y Él te va dando las fuerzas para poder dejar esas cosas que te atan al pecado, esas cosas que te atan al pasado. Pero no dejemos que pase un día más sin que nos arrepintamos, un día más sin que le pidamos perdón a Dios, sin que nos pongamos a cuentas con Él, porque el Señor ya viene. Esto que les estoy hablando de todo lo que les estoy hablando de esto, de la venida del Señor, el Señor ya viene, no es mentira. La gente dice, ay, desde que estoy niña o desde mis abuelos dicen que el Señor ya viene. Pero no, el Señor nos ha dado muchas señales. Sí es cierto que la Biblia que dice que nadie sabe el día ni la hora de que el Señor venga. Pero el Señor nos ha dejado señales para que nosotros sintamos que el Señor ya viene. Nosotros en nuestro interior, sé que las personas que estamos en el cristianismo y que de verdad estamos con el Señor, sabemos que las cosas no son iguales que antes, que algo ha pasado, algo está pasando. En nuestro interior sabemos que el Señor ya viene, nada como antes. La gente puede decir, antes dijeron eso. No, pero yo estoy segura que el Señor ya viene. Estamos, no sé si a meses, a años de que el Señor ya venga, pero ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar que pasen las cosas para decir, ay Señor, le hubiera hecho caso a ese pastor, le hubiera hecho caso a esa amiga, le hubiera hecho caso a tantas cosas o tantas personas que Dios mandó para que me hablasen? Pues no esperemos a eso. El Señor te está llamando hoy para que te arrepientas. El Señor te está llamando hoy para que regreses a sus caminos. El Señor te está llamando. A ti te está llamando. No lo ignores, no lo ignores. Mucha gente desearía poder escuchar estas palabras. Hay en países donde es prohibido predicar esta palabra y se la tienen que saber o de memoria o esconderse. Y hay muchas personas que son muertas porque los encuentran con una Biblia en muchos países del mundo. Aquí tenemos libertad religiosa y tú teniendo libertad y muchas veces decides ignorar al Señor. O sea, son cosas que hieren el corazón de Dios, pues, pero a pesar de que lo iramos, el Señor siempre está ahí dándonos ánimo, volviéndonos a querer a ganar nuestro corazón y nuestro amor. Entonces, eso es mi consejo, no ignoremos el llamado de Dios, no ignoremos.
órale al Señor y entrégale tu corazón y cambia tu vida, cambia tu forma de ser. Aléjate de todas esas cosas que te separan de Dios. Si es un trabajo, si son amistades, si es tu novio, novia, lo que sea, aléjate de esas cosas que te alejan de Dios, que te hacen separarte de Dios. Y bueno, hermanas, esta es la palabra de hoy, de lo que estudiamos del arrebatamiento. Y pues yo sé que el estudio en sí fue corto, pero solo era para darle las perspectivas de lo que son el arrebatamiento y cuál es la que a mi parecer y que tiene más sustentación bíblica es la pretribulación. Ya ustedes pueden estudiar las demás y el hecho de que una persona crea de que el arrebatamiento va a ser a mitad de tribulación o al final no es algo en cuestión de salvación. O sea, este es un tema que la gente se puede equivocar o acertar, pero no es algo como que, ay, si yo creo que me voy a ir al infierno, si creo que es a la mitad o al final. No, nada que ver. O sea, esto solo es un tema de que el Señor nos ha dado para que nosotros escudriñemos la palabra y sepamos la verdad. Pero lo importante de esto es de que el Señor ya viene. Y bueno, vamos a seguir estudiando en un próximo video y muchas bendiciones.